¿Qué sucede cuando la adrenalina que te dio la fama se convierte en tu sentencia final? El 30 de noviembre de 2013, el mundo del cine se detuvo ante una noticia que parecía extraída de un guión de ficción. Paul Walker, el rostro de la lealtad y la velocidad, había fallecido en un accidente que dejó su cuerpo irreconocible. Pero mientras las autoridades hablaban de exceso de velocidad, una sombra de duda comenzaba a crecer. ¿Fue realmente un accidente fortuito o hubo fuerzas invisibles moviendo los hilos de aquel Porsche Carrera GT? Hoy desenterramos los archivos, las teorías de Anonymous y los secretos que Hollywood intentó cerrar junto con su ataúd. Aquella tarde en Valencia, California, nada presagiaba la tragedia. Paul Walker, un hombre que prefería la biología marina y la filantropía antes que el brillo de las cámaras, había cambiado sus planes familiares para asistir a un evento de recaudación de fondos por las víctimas del tifón en Filipinas. Testigos aseguran que se le veía feliz, compartiendo con amigos y fanáticos. Sin embargo, al finalizar el acto, Paul abordó el asiento del copiloto de un Porsche Carrera GT rojo, conducido por su amigo y asesor financiero, Roger Rodas. Sería el último vehículo que abordaría en su vida. Apenas unos minutos después de salir, en la calle Hércules, el auto alcanzó una velocidad estimada de 150 km por hora, antes de perder el control. El impacto fue devastador. El Porsche se estrelló contra un poste de luz y dos árboles, siendo consumido por las llamas en cuestión de segundos. Los primeros en llegar fueron sus propios amigos, quienes, desesperados, intentaron sofocar el fuego con extintores, sin saber que ya era demasiado tarde. La escena era tan dantesca que los restos solo pudieron ser identificados mediante registros dentales horas después. Pero fue en ese momento de caos cuando nacieron las primeras interrogantes. ¿Cómo es posible que dos pilotos profesionales perdieran el control en una zona conocida? ¿Por qué el informe forense inicial fue cuestionado por tantos expertos años después? Mientras los fanáticos lloraban en las calles de Santa Clarita, los investigadores se enfrentaban a una realidad mucho más cruda entre las paredes del laboratorio forense. El informe de la autopsia de Paul Walker, publicado semanas después, reveló un detalle que heló la sangre de su familia. Paul no murió instantáneamente por el impacto. A diferencia de Roger Rodas, quien falleció en el acto, los pulmones de Paul contenían hollín, lo que confirmaba que aún respiraba cuando el vehículo fue envuelto por las llamas. Paul Walker murió por una combinación de lesiones traumáticas y térmicas. Estuvo vivo, atrapado por el cinturón de seguridad, mientras el Porsche se convertía en una trampa mortal. Fue este detalle el que desató una tormenta legal sin precedentes. Meadow Walker, la hija del actor, interpuso una demanda contra Porsche, alegando que el Carrera GT, un vehículo que los entusiastas apodaban The Widowmaker o el fabricante de viudas, tenía defectos de diseño fundamentales. La demanda sostenía que los cinturones de seguridad se bloquearon de tal forma que rompieron las costillas y la pelvis de Paul, impidiéndole escapar, y que las líneas de combustible carecían de sistemas de seguridad para evitar un incendio explosivo tras un choque a alta velocidad. Porsche se defendió agresivamente, argumentando que el auto había sido maltratado y alterado, y que el exceso de velocidad era el único culpable. Sin embargo, la investigación independiente de los peritos de la familia Walker reveló algo inquietante. El vehículo carecía de un sistema de gestión de estabilidad, PSM, que es estándar en otros modelos de la marca. Un sistema que, según los expertos, habría corregido la trayectoria del auto al entrar en contacto con los reflectores de la carretera, evitando el impacto fatal. La batalla legal terminó en un acuerdo confidencial en 2017, pero dejó una pregunta flotando en el aire del mundo motor. ¿Era el Carrera GT un auto de carreras indomable que nunca debió pisar la calle, o fue una negligencia mecánica la que apagó la vida de Paul? En medio de este juicio, una nueva voz apareció en las sombras de Internet. El grupo de hackers Anonymous comenzó a filtrar información que sugería que Paul no murió por un error mecánico, sino porque sabía demasiado sobre una red de corrupción que llegaba hasta las altas esferas de Hollywood. ¿Mito o realidad? Es hora de entrar en el terreno de las teorías prohibidas. Mientras los medios tradicionales cerraban el caso como una tragedia de velocidad, en las profundidades de la red
comenzó a emerger una narrativa mucho más siniestra. El grupo de activistas y hackers, conocido como Anonymous, sacudió Internet al sugerir que la muerte de Paul Walker no fue un accidente fortuito. Según sus filtraciones, el actor habría sido eliminado por haber descubierto información sensible que vinculaba a importantes figuras de la industria y la política con redes de tráfico de influencias y lavado de dinero. ¿Podía el hombre más carismático de Hollywood haberse convertido en el testigo más peligroso para las élites? La teoría se sostiene en la labor filantrópica de Paul a través de su fundación Reach Out Worldwide. Según los informes de los hackers, durante sus misiones de rescate en zonas de desastre, Paul habría encontrado evidencia de que una parte de la ayuda humanitaria estaba siendo desviada para financiar operaciones oscuras. Se dice que el actor planeaba hacer pública esta información días después del evento de caridad en Santa Clarita. Para los teóricos de la conspiración, el Porsche Carrera GT no falló por diseño. Fue manipulado remotamente o saboteado para asegurar que la verdad nunca saliera de aquella calle Hércules. Pero hay un sector de la red que va incluso más allá, alimentando una de las leyendas urbanas más persistentes de la última década: la idea de que Paul Walker sigue vivo. Los defensores de esta teoría señalan supuestas inconsistencias en las fotos del accidente, como la falta de marcas de frenado en el pavimento, y el hecho de que el cuerpo fuera identificado únicamente por registros dentales, un método que consideran conveniente para un montaje de protección de testigos. Circulan vídeos borrosos y testimonios de personas que afirman haber visto a un hombre con sus rasgos viviendo en el anonimato en islas remotas, lejos del caos de Hollywood. Se dice que Paul, consciente del peligro que corría su vida, habría pactado con agencias de inteligencia su desaparición para proteger a su hija, Meadow. Aunque para la mayoría estas son solo fantasías de fanáticos que se niegan a aceptar su partida, para otros, el silencio de las autoridades ante las preguntas de Anonymous es la prueba definitiva de que la historia oficial tiene grietas imposibles de ocultar. En el próximo bloque, analizaremos las pruebas físicas que Anonymous afirma poseer y cómo esto conecta con otras muertes misteriosas en la industria del cine. Para entender si la muerte de Paul Walker fue algo más que un error humano, debemos entrar en un terreno que en 2013 parecía ciencia ficción, pero que hoy es una realidad documentada: el sabotaje remoto. Expertos en ciberseguridad han demostrado que los vehículos modernos, incluyendo superdeportivos como el Carrera GT, poseen sistemas electrónicos vulnerables. Es posible hackear un auto para que acelere sin control o para que sus frenos dejen de responder en un punto exacto del camino. Anonymous sostiene que no solo es posible, sino que fue el método utilizado para silenciar al actor. La teoría del hacking automotriz sugiere que el Porsche de Roger Rodas pudo haber sido interceptado mediante una señal de radiofrecuencia que alteró los parámetros del motor y la dirección. Lo más inquietante es que, según las filtraciones de la red de hackers, existiría un registro de una señal externa captada por antenas cercanas a la calle Hércules segundos antes del impacto. Si esto es cierto, Paul y Roger no estaban conduciendo hacia un accidente. Estaban a bordo de un misil teledirigido. Pero, ¿por qué ir a extremos tan sofisticados? La respuesta, según Anonymous, se encuentra en lo que ellos llaman The Program, una red de lavado de dinero disfrazada de caridad que Paul Walker estaba a punto de denunciar ante las autoridades federales. Mientras las teorías de sabotaje inundaban los foros de Internet, en los sets de grabación de Rápido y Furioso, el ambiente era de un silencio sepulcral. No solo era el dolor por la pérdida de un hermano, era el miedo. Se rumorea que varios miembros del elenco recibieron advertencias para no cuestionar la versión oficial del accidente. Vin Diesel, quien siempre llamó a Paul su otra mitad, se mostró devastado, pero sus declaraciones siempre se mantuvieron en el terreno de lo emocional, evitando cuidadosamente cualquier mención a las irregularidades del caso. ¿Fue este silencio una forma de respeto o una medida de autoprotección ante una industria que puede ser tan letal como glamurosa? Anonymous dio un paso más allá al vincular la muerte de Walker con otros fallecimientos accidentales de celebridades comprometidas con causas sociales. Según sus archivos, Paul se había convertido en un activo incontrolable.
Un hombre con su nivel de fama, recursos y, sobre todo, integridad moral, representaba un peligro sistémico. Los hackers afirman que la destrucción total del vehículo mediante el fuego no fue un subproducto del choque, sino una medida de limpieza necesaria para borrar cualquier rastro de manipulación electrónica en los restos del auto. Al no quedar cajas negras ni sensores intactos, la verdad quedó reducida a cenizas. Si Paul Walker sabía que su vida corría peligro, ¿por qué subió a ese auto? Quizás la respuesta está en su propia naturaleza. Un hombre que siempre vivió al límite, confiando en su habilidad y en la de sus amigos. Pero en el juego del poder real, la habilidad al volante no es suficiente contra un algoritmo diseñado para matar. Analizaremos cómo su familia ha mantenido viva su llama en este 2026 y cuál es el mensaje final que Paul nos dejó antes de que su rugido se apagara para siempre en el pavimento de California. Hay muertes que detienen el tiempo, y luego hay muertes que transforman la realidad. Cuando Paul Walker partió aquel noviembre de 2013, dejó un vacío que la tecnología intentó llenar, pero que el corazón de los fanáticos se negó a aceptar. Para completar Fast and Furious 7, la producción tuvo que recurrir a una mezcla de CGI de vanguardia y la ayuda de sus hermanos, Caleb y Cody Walker, quienes prestaron su físico para que Brian O'Connor tuviera una despedida digna. Fue un hito en la historia del cine, la primera vez que una estrella volvía a la vida digitalmente para decir adiós. En la pantalla, Paul se alejaba hacia la luz, pero en la vida real, su sombra se hacía cada vez más grande. Hoy, en 2026, esa despedida sigue siendo el momento más emotivo de la historia moderna del cine de acción. La canción See You Again no es solo un éxito de ventas con más de 6.000 millones de reproducciones, es el himno global del duelo. Pero el legado de Paul no se quedó atrapado en una melodía o en un efecto especial. Se trasladó a las manos de la persona que él más amaba, su hija, Meadow Walker. Al ver a Vin Diesel caminar hacia el altar para entregar a Meadow en su boda, el mundo entendió que la familia de la que tanto hablaban en las películas no era un truco publicitario, era el escudo que Paul había construido para los suyos. Paul siempre dijo: si un día la velocidad me mata, no llores, porque yo iba sonriendo. Pero lo que pocos mencionan es que su verdadera pasión no estaba en el asfalto, sino en el océano. En este 2026, la Paul Walker Foundation ha financiado misiones de rescate marino y becas para biólogos en todo el mundo, cumpliendo el sueño que el actor dejó pendiente. Mientras Hollywood sigue exprimiendo la franquicia de Rápido y Furioso, el espíritu de Paul se mantiene puro en las causas que él defendía en silencio. Él no quería ser una estrella, quería ser una diferencia. Sin embargo, el misterio sigue ahí, como un eco en la calle Hércules. ¿Fue Paul una víctima del destino, de un auto defectuoso o de una conspiración que Anonymous juró exponer? Al analizar todas las piezas, las autopsias, las demandas a Porsche y las filtraciones de la red de hackers, el veredicto del tiempo es complejo. No hay una verdad única que deje a todos tranquilos. Pero quizás centrarse únicamente en cómo murió es ignorar lo más importante: cómo vivió. Paul Walker desafió el estereotipo del actor superficial de Hollywood. Fue un padre dedicado, un filántropo de primera línea y un hombre que, irónicamente, encontró la eternidad en aquello que más lo hacía sentir vivo: el riesgo. Al cerrar este capítulo de nuestra investigación, nos quedamos con una certeza: Paul Walker no murió en aquella curva de California. Vive en cada persona que acelera con pasión, en cada activista que lucha por el mar y en cada espectador que derrama una lágrima al ver aquel Supra blanco perderse en el horizonte. Su vida fue una carrera contra el tiempo que, aunque terminó demasiado pronto, nos dejó el mapa para vivir con autenticidad. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de una leyenda. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y seguirnos. Te recomiendo ver el video que te aparece a continuación. Seguramente te gustará. ¡Hasta pronto!